Dios les bendiga, bienvenidos a Pregúntele al Paz. Una pregunta respecto a la vida devocional. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. Pastor, ¿cómo poder hacer un devocional? Los pasos. ¿Cómo ir madurando? ¿Cómo hacer o tratar de hacernos un hábito? ¿Qué les parece? Una magnífica pregunta. Es una pregunta, no es una pregunta teológica necesariamente, no es una pregunta con respecto a un precepto bíblico, un pasaje complicado que no entendemos o algo así. No, es una pregunta muy práctica de la vida cristiana. Me encanta esta pregunta. La vida devocional, es decir, la vida de oración, la vida de compartir la palabra con el Señor, tiempo con el Señor, tiempo a solas con el Señor. De eso habla esta pregunta y me parece magnífica que me hayan hecho esta pregunta. Bueno, quiero guiarles a una base para responder esta pregunta, a un texto bíblico que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Marcos 1, 35 al 39. ¿Qué les parece? Aquí había tres circunstancias. Había, por un lado, gente buscándole, que necesitaba salud, había hecho milagros él en el día anterior, ahí en la casa, y resulta que la gente se amotinó, se amontonó. Al otro día fueron rápido, en la noche fueron a dormir, pero al otro día fueron, llevaron sus enfermos y no estaba el Señor en la casa. Es una circunstancia, la sanidad de las personas. Hay otra circunstancia, ir a predicar a otros lugares. Y otra circunstancia más, la comunión de nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Tres circunstancias. Y queda clarísimo cuál es la prioridad. La número uno, estar en comunión con Dios, con su Padre. Segundo, ir a predicar. Y la sanidad de la gente no es que no fuera importante, sino que Él no había venido a la tierra a sanar el cuerpo de los seres humanos, sino a sanar el alma, a llevarnos a la eternidad. Uno puede estar enfermo en la tierra, pero si cree en Cristo se va al cielo. Y uno puede estar muy sano en la tierra, pero si no recibe el mensaje del evangelio, se pierde para siempre en el infierno. Ahí está la razón de las prioridades. Pero la prioridad número uno del Señor era su comunión con el Padre. Se trata de un detalle hermoso de la disciplina y la experiencia cotidiana del Señor. Y nos da razones para estructurar nuestro propio plan. Este pasaje se repite en otros evangelios. En todos los evangelios hay señales de esto. Si alguien pregunta, ¿qué hacía el Señor muy de mañana? Oraba, eso hacía. Se apartaba a un momento de soledad en el sentido con otros seres humanos, pero en comunión plena con su Padre. ¿Qué hacía el Señor? Todos los días, muy temprano, todavía oscuro, oraba. Por eso usted y yo podemos de esta hermosa irrupción en la vida íntima de nuestro Señor, usted y yo podemos encontrar enseñanzas para nosotros. He aquí los pasos, porque esta pregunta que me hicieron me encanta, es muy práctica. He aquí los pasos, porque dice la pregunta, pasos. ¿Cómo tenemos vida devocional? Y dice, ¿qué pasos? Ahí le van los pasos. Ahí le van los pasos que le comparto de acuerdo a este pasaje y a otros más pasajes de la Escritura. Elija un horario, hermano, elija un horario y trate de respetarlo siempre. Por supuesto, hay circunstancias de la vida, accidentes, enfermedades, imprevistos y cosas que nos piden en el trabajo, por supuesto. Pero en un sentido diario de sistematización, elija un horario. Lo mejor sería por la mañana, pero dependiendo de sus actividades, puede escoger algún tiempo en el que puede estar a solas y con libertad para leer la Biblia, orar y, si lo desea, cantarle a Dios. Yo digo que regularmente podría ser en la mañana, lo primero que hagamos, la frescura de mi vida, lo primero que voy a hacer en este día. Pero sé de personas que trabajan a las 4 de la mañana y tienen que salir rápido y no sé qué, y tienen su vida devocional a media tarde, no hay problema, pero escoja un tiempo. Segundo, como el Señor lo hacía, ahí vemos al Señor muy de mañana se fue como regularmente lo hacía. Establezca un lugar especial. Es bueno que siempre sea en el mismo lugar donde tenga sus herramientas de lectura. Yo aquí tengo, por supuesto, mis herramientas de lectura por donde quiera, pero cuando viajo, que sí viajo a menudo, pues llevo mi computadora, y como ahora se puede llevar los libros, yo tengo en mi computadora más libros que todos los que tengo aquí en mi biblioteca, en la computadora tengo muchos más, y los puedo llevar. Así que sería bueno regularmente en el mismo lugar hacer un hábito, porque de eso me preguntaron también, pero por supuesto aquellos que viajan y demás, pues establezcan lugar en el sentido de será sentado frente
en un escritorio, qué sé yo, frente a mi Biblia. Es decir, créese su mismo lugar, su misma situación donde quiera que esté. Es bueno que sea así, con sus herramientas. En tercer lugar, seleccione un plan. Seleccione un plan. Puede ayudarse de los devocionales que se integran en varios de los cursos de Venid y Ved. Si usted es miembro de nuestra iglesia, hay un curso discipulado que se llama Venid y Ved, y varios de los módulos tienen los devocionales para que diariamente los realicemos. Puede usar alguna edición de la Biblia de estudio, como la Biblia Tu Andar Diario, la Biblia en un año. Puede seleccionar un libro de la Biblia para estudiar un libro del Antiguo Testamento y después otro del Nuevo. Puede seguir al pastor en los devocionales diarios, y en este caso al hermano Eli, que él lo está haciendo, y después de escucharlos puede leer el pasaje más extenso. Cuando escuche usted, por favor, los devocionales que ahora está dando el hermano Eli, cuando se acaban los 10 o 12 minutos, usted sígale, agarre la Biblia y lea el pasaje completo y analice, vuelva a estudiar el pasaje, haga anotaciones de la enseñanza que recibe. Así es que, ¿en qué vamos? Número 1, elija un horario, establezca un lugar especial, seleccione un plan. Es importante hacer, pues ahí lo que vaya cayendo. Esos que hagan así la Biblia y él, pues sí es bueno leer la Biblia como sea, como sea es bueno leerla, pero es mucho mejor tener un plan. Siguiente paso, inicie ya. Sí, para el próximo mes comienzo. No, señor, inicie ya, hoy, inicie ya. El primer paso es importante y el segundo más, y así sucesivamente. Inicie. Siguiente paso, tenga un encuentro real con el Señor. No es cuestión solamente un encuentro con la teología, no es un encuentro con los comentaristas. Hay gente que se encuentra con los comentaristas. No, es un encuentro real con el Señor. Ore, hable con Él. Señor, gracias. Bendito seas, qué bueno eres. Gracias, Señor, por estar aquí. Hay hermanos en la iglesia que oran de diferentes maneras. Algunos hablan de usted a Dios, ¿no? Hay diferentes hermanos, pero hace algunos años que tuvimos una de esos días de oración y ayuno, hubo un momento en que un hermano le tocaba orar y pasó al frente y tomó el micrófono y dijo: Señor, buenas tardes. Gracias, Señor, por estar aquí. Dijo así, buenas tardes. Y yo vi a un grupo de jóvenes que así como que les dio algo se les hizo gracioso el asunto. Buenas tardes, pero uno dice, no es así. Para el hermano era muy real estar hablando con Dios. No estaba diciendo palabras domingueras, fórmulas de oratoria para orar, como hacían los fariseos de aquella época y como hacen los fariseos de nuestra época también. No, el hermano estaba orando de veras. ¿Qué es lo que hace uno cuando llega a la escuela a hablar con el director porque nuestro hijo fue, no sé, fue castigado algo? Buenas tardes, señor director. No es cierto, tú saludas. Y el hermano así comienza su oración. Ore, hable con Dios, pero realmente. Y luego deje que Dios le hable leyendo la Biblia, dejemos que Dios nos hable, ahora leamos la Biblia, es un diálogo, yo le digo cosas, Él me dice cosas. Y por supuesto, aceptemos las enseñanzas y desafíos que nos imparte en su palabra. Siguiente paso. Sería bueno tener un comentario bíblico. Las Biblias de estudio tienen un sencillo pero muy útil comentario bíblico donde nos podemos ayudar para entender el contexto del pasaje. Recomiendo, si usted quiere comprar una Biblia de estudio, recomiendo la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Sí, yo sé que es una Biblia grande, ¿cómo se dice? De esas pesadas, grande, pero tiene, antes de cada libro tiene un comentario que nos dice quién lo escribió, para quién lo escribió, las condiciones sociales, económicas, políticas del momento, dice cosas, algunas interpretaciones, tiene comentarios. Sería bueno usarlos sería bueno usarlos y para tener mayor conocimiento de la palabra. Así que puede comprarse un comentario. Ahora quiero decirle, hay montones de comentarios, muchos comentarios gratuitos en el internet. Sí, sería bueno comprar algunos, pero usted puede tenerlos aún sin gastar un peso. Siguiente punto, porque me pidieron así, ¿verdad? Pasos. Tenga un cuaderno donde registre las enseñanzas que recibe. Anote sus dudas también y las decisiones que la palabra le guía a tomar. Yo tengo mi iPad, perdón, voy a tomarlo. Ahora mismo estoy también transmitiendo un poco por acá. Miren, ustedes también, acá estoy yo, pero tengo mi iPad, tengo mi lápiz. Me gusta escribir porque dicen los científicos que el uso de los electrónicos en ocasiones hace que nuestra mente vaya perdiendo agilidad y eso, y que sería bueno escribir. Yo no entiendo ni papa cuando escribo, a mi letra no le entiendo ni papa, pero este aparato tiene la gracia de que cuando escribo interpreta mis palabras y las escribe en
letras normales de computadora. A veces no las entiende y pone cosas raras, pero por lo menos entiendo a la computadora más que a mi propia letra. Pero me gusta escribir. Tengo aquí registrados todos los sermones que escucho de otras personas. No muy a menudo me pasa porque regularmente donde yo estoy predicando. A donde me invitan voy a predicar, pero en ocasiones hay un congreso y hay otros predicadores y los escucho y tomo apuntes. Y cada vez cuando Elí habla y cuando enseña, tomo apuntes. Tome apuntes. Tenga un cuaderno donde registre las enseñanzas. Si tiene una manera de hacerlo electrónicamente y se siente bien con lo electrónico, adelante, pero si no, puede hacerlo en papel. También tengo mis escritos en papel. Anote sus dudas, también las decisiones que tomamos. Mi esposa hace eso en su Biblia. Incluso en ocasiones cuando repasa sus estudios de sus Biblias donde hizo anotaciones, se acuerda de esa. Mira, aquí esto que escribí está bien bonito y lo escribió hace años. Es fantástico tener esa experiencia. Y finalmente, comparta con alguien lo que Dios le dice. Pasos quería mi hermano que hizo la pregunta para la vida devocional. Aquí están los pasos. Elija un horario, establezca un lugar especial, seleccione un plan, inicie ya. Tenga un cuaderno. Tenga un encuentro real con el Señor. Puede tener un comentario bíblico para ayudarse. Tenga un cuaderno donde registre enseñanzas y comparta con alguien lo que Dios le dice. También me preguntó, ¿quién hizo esta pregunta? ¿Cómo ir madurando? Dice la pregunta. Esto es cuestión de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero le comparto las cosas que debemos hacer nosotros. Porque eso de madurar, crecer, ser mejor, ser transformado, no es algo que podamos hacer nosotros, es algo que Dios hace en nosotros. Pero por supuesto, podemos ser barro dócil en sus manos, haciendo algunas cosas, decidiendo algunas cosas. Así es que, ¿cómo ir madurando? Les propongo leer otro pasaje de la Escritura. Ahora vamos a leer Marcos 3, 13 al 19. Dice así el texto. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esto está en Marcos 3, 13 al 19. Si yo le pregunto ahora mismo, sé que los que toman Venid y Ved y los que han llevado membresía saben la respuesta, pero si yo pregunto a todos los cristianos, solo un grupo de personas, ¿para qué nos llamó el Señor? Algunos dirían, para echar fuera demonios, porque ahí dice, les dio autoridad para eso nos llamó. Otros dirían, un poco más sensatos tal vez, para predicar el evangelio del reino. Y tenemos razón que nos llamó para predicar el evangelio del reino, pero el texto dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Lo primero que dice el pasaje, para que estuviesen con él. Otra vez las prioridades de las que hablamos antes. Cuando el Señor Jesucristo no lo encontraron en la casa, Señor, todo el mundo te busca y no estás en la casa. ¿Dónde andas? Estoy hablando con mi Señor, orando. Y vamos de aquí a otro lugar a predicar el evangelio, que a eso ha venido. 3 cosas había ahí: sanidad de la gente, predicar el evangelio y estar con su Padre. Y la prioridad era estar con su Padre. Estableció a 12 para que estuviesen con él. Y luego para enviarlos a predicar. Pero si no han estado con él, ¿qué van a predicar? Nada. Esos cristianos que dan clases en las iglesias, pero nunca van al culto, que sirven en no sé, pero nunca entran a la palabra, no se nutren de la palabra. Algo no está bien con eso. Estableció a 12 para que estuviesen con él, oyéndole su palabra, aprendiendo de él. Vida de oración, vida comunitaria. No podemos no estar en comunión con Dios y andar enseñando y demás. Cuando me gradué por segunda vez en el seminario, porque me gradué 2 veces, el predicador, hermano Donaldo Sims, le decíamos Pablo Mármol porque se parecía mucho, predicó un sermón en donde una de las enseñanzas o la enseñanza básica era la siguiente. Dice, regularmente dice, oramos para poner a nuestros alumnos en la obra de Dios. Dice él, regularmente los enviamos a la obra de Dios. Y decía él, pero está mal. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en las manos del Señor de la obra.
antes de ir a la obra del Señor, deben estar con el Señor de la obra. Me encantó eso, se me quedó grabado en el corazón. Y eso que hace un titipuchal de años que me gradué del seminario. Tenía, ¿qué sería? 23 años tenía, algo así. Y recuerdo eso, sí, ya llovió, ¿verdad? Desde entonces, 40 años hace de eso. Tal vez tengo ahora 63, sí, 40 años hace. Y no puedo olvidar al hermano Donaldo, sí, agachándose, porque siempre se agachaba así con los brazos y se escondía, porque estaba chaparrito y se escondía detrás del púlpito sin querer. Y él dice, nos encanta poner a los alumnos en la obra del Señor, dice, pero antes debemos ponerlos con el Señor de la obra. Me encanta eso. No puedes ir a la obra del Señor sin haber estado con el Señor de la obra primero. Aquí vemos un asunto de la vida devocional importantísimo. ¿Cómo ir madurando? Hermano mío que hizo la pregunta, y a todos ustedes, aunque no hayan hecho la pregunta, ¿qué necesitamos para ir madurando? Número 1, busquemos tener una vida devocional intensa. Hagamos todo lo que necesitamos hacer para tener una vida devocional intensa. Eso que dijimos antes, ese asunto logístico, práctico, escoger un horario, un lugar y todo eso que dijimos. Hagámoslo para tener una vida devocional intensa. Esforcémonos, busquemos una vida devocional intensa. Es decir, no falle un solo día a su encuentro con el Señor. ¿Tienes vida devocional? Le pregunto a algunas personas. A veces no puede ser, debe ser siempre. No puede ser, no puede tener vida un cristiano sin esa vida devocional siempre. En segundo lugar, busque tener una vida comunitaria sana. Asista fielmente a los cultos, intégrese a una zarza, sea parte de una experiencia de discipulado por medio del instituto. Andar de novios, queridos jóvenes, tener con tu novia y pasar horas y más horas y más horas con tu novio, y en ocasiones en contra de la voluntad de tus padres, y en ocasiones más horas de las que deben ser, no es vida devocional intensa, ni es vida comunitaria, aunque tu novio o tu novia también sean de la iglesia. La vida comunitaria es con todos los demás de la congregación. Ahora, el pasaje nos lo dice. Cuando hace una lista de los apóstoles, de aquellos a los que nombró el Señor, oigan, menciona personas absolutamente diferentes a otras. Simón, el extrovertido, el que siempre respondía a las preguntas. Y está Andrés, su hermano. ¿Cómo era su hermano? Yo siempre digo eso. ¿Cómo era su hermano Andrés? Sepa la bola cómo era Andrés. Era tan X que no sabemos cómo era. Sabemos de Pedro, el atrevido, el que decía, Señor, yo voy por ti. Estos te negarán, pero yo jamás. Era el extrovertido. Pero Andrés tal vez era el solitario, el serio, pero no se hubiera convertido su hermano Pedro si no Andrés no va y le dice, porque fue Andrés el que conoció a Jesús primero y le dijo a su hermano, carnal, hemos hallado al Mesías. Están Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, los Boanerges, hijos del trueno, tremendos, aguerridos que alguna vez pidieron al Señor estar a su derecha, a su izquierda. Son diferentes a los otros. Algunos de los otros no sabemos tampoco cómo eran. Están dos que evidentemente tienen ideas revolucionarias, como Simón el cananista. Es evidente que tiene ideas revolucionarias, es algo así como un zapatista de aquella época. Pero están todos juntos. Leví Mateo, un publicano, por Dios, con quien menos se pudo haber llevado bien era con Simón el cananista, seguramente. Pero está ahí también un grupo absolutamente heterogéneo. O sea, que unos eran eran fifís y otros eran, ¿cómo se dice los que no son fifís? Ya sabe usted cómo se dicen. Es decir, de todos los sectores de la sociedad y de la economía, unos eran del Politécnico y otros de la UNAM y otros de la Salle y otros ¿cómo se llama? De universidades costosísimas en Europa. Unos decían, y entonces José Arimatea le dijo, y otros hablaban, chale, pero ¿por qué no creísteis? O algo así. Yo qué sé. Tengamos vida congregacional sana. ¿Cómo ir madurando? Hemos dicho dos cosas. Busquemos tener vida devocional intensa. Busquemos tener vida comunitaria sana. Y en tercer lugar, busquemos tener una vida social productiva. Es decir, no seamos un cristiano secreto. Compartamos nuestra fe, demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Invitemos a otros a la consagración. En resumen, no solo seamos creyentes, seamos discípulos del Señor. No solo creyentes, discípulos del Señor. Así es que me preguntaron cómo hacer una vida devocional. Pasos, y di pasos.
¿Cómo ir madurando? Les doy 3 condiciones. Busquemos tener vida devocional intensa, vida congregacional sana y vida social productiva. Los cristianos, esos a los que el Señor nombró, esos 12 a los que el Señor nombró, sí, los mandó llamar para estar con Él, pero también para ir a predicar y también para echar fuera demonios, es decir, para ser instrumentos de transformación a donde quiera que fueran. Pero la pregunta incluía otra cosa más. ¿No es cierto? Me dijeron también, perdón, déjenme ver dónde estoy acá, perdonen ustedes. ¿Cómo hacer o tratar de hacer esto un hábito? Ahí sí se puede editar, todo lo demás está bien. ¿Cómo hacer o tratar de hacer esto un hábito? En este asunto no hay nada que alguien externo nos pueda ayudar. Yo no puedo ayudarle a hacer esto en su vida un hábito, ni usted puede ayudarme a mí a hacer de eso en mi vida un hábito. Es una cuestión que tiene que ver con voluntad, decisión y persistencia. Dios quiere hacerlo en mí. Dios me dará la fuerza para hacerlo, pero yo debo dar el sí. Sin embargo, es un hecho que la voluntad de Dios, la decisión y la persistencia depende de la visión que tenemos al respecto de lo que queremos lograr. Porque esas ganas de esforzarme, esas ganas de disciplinarme, tienen que ver con la visión que tengo al respecto. Existen 2 maneras como una persona puede pensar respecto a su vida devocional, que influyen poderosamente en la motivación. Un estudio bíblico. Si alguien piensa que su encuentro es, o su vida devocional es un encuentro con un documento escrito, su gran motivación es saber cosas, aprender cultura teológica y tal vez sacar una buena calificación en una materia del Instituto Bíblico. Estoy seguro que es una buena motivación, pero no es lo que hace falta para persistir cada día. Ver la vida devocional tan solo como un estudio bíblico, como cuando estudias matemáticas, como cuando estudias ciencias biológicas, como cuando estudias derecho penal romano o derecho mercantil del Estado mexicano. La motivación solo es una calificación, tener una carrera. Te propongo una segunda visión del asunto, una motivación más alta, un encuentro con el Señor. Si el creyente es consciente que se encuentra de manera especial y a solas con el Señor y sabe cuánto necesita y cuánto le beneficia la experiencia, de seguro no habrá ninguna cosa que le impida realizarlo. ¿Qué te dice tu papá? Ponte a analizar la biología de una mujer, investiga en el internet cómo se comportan las mujeres mexicanas de 23 años como tu esposa. Analiza su heráldica, de dónde viene ella, se apellida Gutiérrez o qué sé yo, se apellida y analiza eso. ¿Qué te va a motivar a ti eso? Ya sabes todo, no lo quieres. Tú lo que quieres es verla, abrazarla, besarla, ¿no? Hay gente que desiste porque cree que el devocional es solamente eso, cultura teológica, cultura bíblica, cultura literaria, bíblica, saber cosas, saber esto, y ahora puedes tener una gran motivación con eso. A mí sí me motiva eso porque soy estudioso de la palabra del Señor, pero no se compara esa motivación a la motivación que uno puede tener cuando lo que sabe es que voy a hablar con el MMPF del universo, o sea, con el mero papas fritas del universo, el creador de todo cuanto existe. Voy a hablar con él y él va a hablar conmigo, me va a decir cosas, yo le voy a decir cosas, voy a confesarle mis pecados, que él ya lo sabe, pero tengo que decírselo otra vez. Eso te motiva, nos puede motivar mucho más. Uno no necesita hacer un hábito para comer, el hambre nos obliga, ¿no es cierto? No necesitas un hábito para comer, el hambre te obliga. De la misma manera sucede con el hambre espiritual. Así que los hábitos espirituales se relacionan directamente con nuestra conversión y con lo que significa para nosotros la experiencia de hablar con el Señor. Hay que decirlo, hay ocasiones, hay personas que tienen tanta lucha para la vida devocional que uno sí podría dudar, ¿de veras será convertido? ¿De veras habrá entregado su vida al Señor? ¿Por qué no tiene apetito? ¿Por qué no tiene ganas de hablar más con el Señor? No hay que tratar de hacernos un hábito para la vida devocional. Hay que tener vida devocional sabiendo de qué se trata y se convertirá en hábito. Repito, para terminar, no hay que tratar de hacernos un hábito para la vida devocional. Hay que tener vida devocional sabiendo de qué se trata y se convertirá en un hábito. Dios le bendiga.